Bueno, oficialmente buen día a todos. Hoy vamos a ver dos temas. Uno lo voy a dar yo y otro lo va a dar Carola después. Como siempre vamos a tener un breakout room en el medio entre un tema y otro. Después Carola va a tener su breakout room. Voy a empezar yo con sistemas. Bien, vamos a ver específicamente lo que es sistemas de gestión aplicados a recursos humanos, es decir, cómo utilizamos la tecnología para gestionar todos los procesos de recursos humanos, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que entender es qué es un sistema de información de recursos humanos, ¿no? O sea, si tuviésemos que definir un sistema de información, diríamos siempre que es todo aquello que nos permita generar un proceso sistemático, ¿sí? Que reúna información, que la almacene, que la procese, que la combine y que nos permita entonces recuperar esa información. ¿Para qué? Para tener justamente la posibilidad de con esa información tomar decisiones, ¿sí? Entonces, si tuviésemos que definir un sistema de información específicamente para recursos humanos, podríamos empezar la definición de la misma manera, ¿sí? Cualquier proceso sistémico que permita reunir, almacenar, es decir, que se guarde, que esté reunida la información, que se mantenga, ¿no? La información, que si guardamos una información la tengamos guardada, se mantenga y cuando la voy a buscar esté, que cruce datos, que los combine, ¿sí? Que ese cruce de información sea un análisis de la información y podamos obtener, ¿sí? Recuperar esa información por haberla cargado. Con todo lo que está relacionado, como les decía al principio, a lo que es la gestión específicamente de nuestros procesos de recursos humanos, ¿sí? Entonces, ¿esto en qué nos ayuda? A tomar decisiones basadas en información. Vieron que hoy hablamos mucho de lo que es HR Intelligence, HR Analytics, bueno, es tomar decisiones basadas en información. En recursos humanos tenemos que tomar decisiones basadas en información porque siempre o históricamente se decía que las decisiones que se toman en recursos humanos son basadas en la intuición o en la percepción, cuando en realidad lo interesante es basarnos justamente en datos y mostrar al negocio que estamos tomando decisiones basadas en datos. Entonces, cuanto más podamos parametrizar todo lo que sucede en la gestión de recursos humanos y convertirla en información, mejores decisiones vamos a tomar y mayor apoyo de la estrategia del negocio vamos a tener, ¿sí? Ahora bien, todo lo que es un sistema de recursos humanos, obviamente, el tipo de tecnología que utilicemos va a depender de varios factores, ¿sí? Va a depender de la cantidad de empleados que tenga la organización, de la complejidad de los procesos y del presupuesto, obviamente, también, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás, depende de la organización, si es una organización pequeña, utilizar una planilla de Excel, utilizar un Word o un PowerPoint es suficiente y alcanza para el tipo de procesamiento de información que tenemos que hacer, ¿sí? A menor complejidad organizacional, menor necesidad de sistemas complejos o de procesamiento de información compleja. Entonces, con tecnología simple y compleja, con tecnología simple podemos obtener la información que necesitamos. A veces es simplemente utilizar cómo compartir información y compartiendo la información en un drive, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de tecnología vamos a implementar en nuestra organización? Como siempre aparece la palabra mágica que es depende. No siempre necesitamos tener mega sistemas complejos de súper avanzada, porque va a depender eso, de la complejidad de cómo nosotros manejamos los procesos o son nuestros procesos, ¿sí? Bien, entonces esto para definir el sistema de información. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir a los profesionales de recursos humanos
tener la información disponible, digitalizada, procesada a través de un sistema. Acuérdense siempre que puede ser incluso un Excel, ¿sí? Entonces, todo aquello que nos permita automatizar esa información o esas tareas que sean repetitivas, que sean rutinarias, de esos procesos que no agregan valor, es decir, que es simplemente esto que como antes, no sé si ustedes son muy jóvenes, pero sí saben que existía un rol que se llamaba data entry, ¿sí? Que se contrataba a personas únicamente para que pasaran información del papel a los sistemas. Entonces, hoy por hoy la tecnología avanzó, es mucho más fácil y directamente cargas toda la información en un sistema, pero antes había que traspasarla la información. Entonces, bueno, todo aquello que nos permita automatizar los procesos y funciones que son eso que les decía, rutinarios, repetitivos, nos va a permitir entonces que nosotros como profesionales de recursos humanos utilicemos nuestras capacidades intelectuales, nuestro tiempo en pensar cómo, por ejemplo, gestionar el cambio, cómo diseñar procesos o diseñar una gestión de cambios culturales. Entonces, nos vamos a enfocar a cómo dar un mejor servicio a nuestro cliente interno, porque vamos a tener tiempo y energía para pensar en estas cosas que son más estratégicas y que realmente aportan valor a la organización y a nuestro cliente interno, ¿sí? Entonces, por eso es, un Excel automatiza tareas, por ejemplo, para una liquidación de sueldos, cargas el dato una vez, actualizás, cruza la información, trin, tenés el valor total del sueldo de X empleado. ¿Okay? Entonces, un sistema funciona aproximadamente o sea, funciona, si lo tenemos que resumir en 3 pasos, sería ingresás un dato, que un dato es un acontecimiento, un hecho que sucedió en algún momento. El sistema cruza la información, la almacena, la cruza con otra, ¿sí? Y entonces obtenemos información. Por ejemplo, la fecha de ingreso de un empleado, ¿sí? Es un hito, es un acontecimiento que sucedió, es el día que nació. Por otro lado está el nombre del empleado, que es un dato que ingresamos, ¿sí? En otro campo del sistema, y el sistema cruza esas dos variables y nos dice, ok, hoy es 28 de noviembre del 2020, entonces ahí, si cruza la fecha de ingreso del empleado con el nombre, nosotros sabemos que hoy Rubén Jiménez está cumpliendo 5 años en la empresa y si tenemos la política de mandar un regalo empresarial cada vez que alguien cumpla años en la compañía, nosotros vamos a poder gestionar nuestros procesos de, bueno, esto sería en este caso de temas de cultura, poder mandarle el regalo en tiempo y forma, ¿sí? Agradeciéndole por el tiempo de trabajo, bla, bla, bla. ¿Ok? Sería resumir en 3 pasos cómo funciona el sistema. Bien, ¿cómo fueron evolucionando los sistemas de información de recursos humanos? Bueno, en algún momento teníamos todo en papel, claramente, ¿sí? Donde se archivaba la información y había, Caro podrá contar mejor tal vez, pero habitaciones o oficinas Perdón, completas. ¿qué quieres decir? ¿Que soy Que vos más lo grande? viviste, no, que vos lo viviste, porque tenés muchos años de experiencia. Entonces, bueno, había oficinas enteras con archivos donde se guardaban los legajos de las personas y había que, por ley, tener todo en papel, en carpetas, una por empleados. Hoy eso sigue, por ley sigue teniendo que estar alguna documentación en particular, pero la mayoría de ustedes saben que No, ya por podemos, ejemplo, los recibos de sueldo, hoy los podés digitalizar, pero por antes no ejemplo, existía esa posibilidad, así que sí o sí tenías que tener archivados todos los recibos de sueldo de los empleados de todos los años de su
relación laboral. Eso era mucho Exacto, papel. exacto, mucho, Y imagínense la de cantidad de hecho hay papel empresas que todavía no digitalizaron y siguen teniendo en papel. en papel, sí, totalmente. Por eso, acuérdense que todo depende de la complejidad de la organización y de los procesos, ¿sí? Después empezaron a aparecer los sistemas de, che, pará, a ver, lo primero que se digitalizó, lo primero que se pasó a un sistema, es toda la parte de liquidación de sueldos. Es porque el ingreso de la información era súper fácil, porque vos ingresabas números, tenía que hacer un cálculo, trin, y te da el resultado del sueldo de la persona, por ejemplo, ¿no? Por decirles algo. Entonces empezaron a aparecer los sistemas propietarios y aislados, o sistemas que desarrollaba la empresa, teniendo gente en el área de sistemas, desarrollaba sistemas propios. Ahora, ¿qué pasaba? Esos sistemas propios le querías meter un toquecito y no podías porque era como súper cerrado, o querías hacer que eso se conectara con otra cosa y no podías. Por eso se llama propietarios aislados. Después, con la aparición de la globalización, en las empresas multinacionales empezaron a aparecer sistemas globales e integrados, donde la información que se ingresaba una vez en algún lugar del mundo de alguna persona, es posible que la vean, y a través, obviamente, por la aparición de Internet, claramente, si no, esto no sería posible. Cargas el dato una sola vez en algún lugar del mundo y eso se replica en cualquiera que pueda acceder a la información, ¿sí? Pero antes eso era impensado, ¿sí? Y por último aparece todo lo que es la última tecnología, es lo que es la información en la nube, que lo conocemos también como cloud, que es el cloud computing, que bueno, es información que está guardada en servidores que no son propios de la organización, que no son propios de la empresa, sino que compras la licencia, lo digo rápidamente, compras un espacio compras un espacio en la nube, que es ni más ni menos que pagar una Bueno, cuota. como hacemos nosotros los individuos si tenemos Google y se nos acaba el espacio, ¿no? Claro. Entonces las empresas tienen espacios en la nube, que son los servidores de las empresas de tecnología que tienen estos espacios y que se los venden a sus clientes, ¿sí? Que, bueno, ahí se guarda toda la info, por eso podés acceder, por eso es posible acceder en cualquier momento, desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, a la información que vos necesites acceder, ¿sí? Eso es lo maravilloso. Antes, chicos, si querías ir a trabajar el fin de semana, tenías que pedir autorización al de sistemas para que te abra la base de datos, avisar al de seguridad que ibas a ir, que ibas a enchufar tu computadora e ibas a conectarte, ¿sí? O no podías trabajar desde tu casa, te había quedado trabajo atrasado y tenías que trabajar el fin de semana, tenías que ir hasta la empresa porque ahí estaba la red donde podías acceder a la información que tenías que acceder, ¿sí? Una realidad, para ustedes, un surrealismo, les diría, ¿no? Pero bueno, antes era así, esa es la evolución. Bueno, atenti acá, porque parte esto es lo más interesante, por empezar, de la clase, y por otro lado, gran parte de la actividad que se van a llevar para ser individual hoy se basa en esto y está linkeado con lo que va a dar después Carola de indicadores. Entonces, si nosotros hablamos de un sistema de recursos humanos, ¿sí? Tenemos, cada sistema tiene módulos, ¿sí? Es decir, cada sistema tiene así como nosotros tenemos un área de recursos humanos con sus funciones, los sistemas de recursos humanos tienen sus submódulos o sus módulos dentro de este sistema, ¿sí? ¿Cuáles son los módulos típicos o los que más se utilizan o los que más necesitamos que información nos devuelva para tomar decisiones? Uno de los primeros que aparecieron, ¿sí? los más antiguos, los primeros que se informatizó fueron los de liquidación de sueldos, gestión de tiempos, es decir, ausentismo, carga de horas de trabajo, horas extras, etcétera, etcétera, y todo lo que es administración, ¿sí? Con estos tres módulos se gestionaba todo lo que es el tiempo y el sueldo, horas extras, de todos los empleados.
¿Por qué? Por lo que decía antes. Eran números, era simplemente que el sistema pudiera hacer un cálculo, chimpum, ¿sí? También tenemos los módulos de compensaciones a través de los cuales tenemos acceso a la información de las bandas salariales, cómo estamos respecto al mercado, la información respecto a los beneficios, ¿sí? Cuáles son los beneficios que tienen las personas según su cargo, ¿sí? Beneficios que sean comunes a todos. La clase pasada vimos esto de compensaciones y beneficios. Que a veces las propuestas de valor son distintos según los roles, bueno, tenemos que hacer posible que el sistema refleje eso, ¿sí? Después está el módulo de capacitación, a través del cual, por ejemplo, se registra la asistencia se publican las capacitaciones que tengamos internamente, se registra la asistencia, se le pide a las personas a través del sistema que completen la encuesta de satisfacción del curso que hicieron, queda el registro del curso que hizo, yo me meto al perfil del empleado y veo que todos los cursos que hizo a lo largo de su historia laboral, ¿sí? Un módulo típico de desempeño, que es gestionar la evaluación de desempeño a través del sistema, el módulo de desarrollo para ir viendo cómo va evolucionando la persona en la organización respecto a las competencias que tiene que mejorar o adquirir, y el módulo de selección, que es a través del cual gestionamos todo lo que es la generación de vacantes internas, cómo vamos haciendo el seguimiento de los candidatos a lo largo del proceso de selección, si ya se lo han entrevistado telefónicamente, si ya tuvo la entrevista con recursos humanos, si tuvo la entrevista con la línea, si finalmente ese candidato queda seleccionado. Y todos estos módulos deberían comunicarse entre sí. ¿Por qué? Porque si yo hago un proceso de selección, una vez que digo, esta es la persona que va a ingresar, debería comunicarse con un módulo de administración de personal para decir, hey, está entrando esta persona. Bien, entonces, esto es el backstage de un sistema de recursos humanos. ¿Y qué es lo interesante? ¿Sí? Es que en un sistema de recursos humanos tenemos que tener la capacidad de que, dependiendo del rol que tengamos X tipo de acceso o acceso a X tipo de información. Por ejemplo, no es lo mismo la información a la que va a acceder el profesional de recursos humanos, que debería acceder a absolutamente toda la información del empleado durante todo su ciclo de vida, que la información a la que va, por ejemplo, a acceder los jefes de las personas o los gerentes, ¿sí? No necesariamente todos los gerentes tienen que acceder a toda la información de todos los empleados. Queremos que, por ejemplo, los gerentes de un área, ¿sí?, accedan a cierta información de sus empleados a cargo. Hay información confidencial que no es necesario que la tengan los gerentes, pero sí es clave que la gestione de recursos humanos, por ejemplo, no sé, temas relacionados a salud, por decir algo, ¿sí? Bien. Y después está cómo queremos que los empleados, o a qué tipo de información tienen que acceder los empleados, ¿sí? Nosotros no queremos que los empleados, por ejemplo, conozcan el sueldo de los gerentes o los O de directores sus u otra compañeros gente, mismos, ¿no? o de sus mismos compañeros, ¿no? Entonces, dentro de un sistema de recursos humanos es importante pensar en que tenemos que tener distintos tipos de accesos. Después está otro lo que es el portal de empleados, que es lo que llamamos autogestión, es decir, que cualquier empleado que entra al sistema de recursos humanos tenga acceso a cierta información. Por ejemplo, no sé, si tenemos la intranet que está conectada con temas de recursos humanos, y dice, bueno, mira, estos son los beneficios que te ofrece la empresa, Truc, eso puede acceder cualquiera. Ahora, a modificar esa información no puede acceder cualquiera. A modificar esa información solo accede a recursos humanos, ¿sí? O a modificar información, por ejemplo, si queremos que la persona modifique la información de que se mudó, podemos permitirle que modifique esa información, pero además va a tener que presentar la declaración jurada de recursos humanos, va a tener que hacer otro paso adicional. ¿Se entiende esto de, bueno, a qué información puede acceder cada tipo de nivel de la organización o las distintas personas de la organización, según el rol,
y además a qué información va a poder acceder a modificar en el sistema. Antes ni siquiera los propietarios del sistema, por ejemplo, ni siquiera recursos humanos podían modificar información. Tenía que pedirle al de sistemas, tenía que decir, bueno, mira, necesito, estas son las novedades del mes, necesito que se registre todo esto. Y ahí entraba el data entry a el de sistemas te da autorización a modificar información, vos la modificás y recién ahí se reflejaba en el sistema todo lo que había pasado. Ahora es súper instantáneo. Se produce un cambio, tú lo registrás y se comunican todos estos módulos de recursos humanos y se va replicando lo que pasó en todos los módulos, ¿sí? Bueno, y por otro lado, lo que tenemos, lo que hoy se escucha mucho y se llama lo que es HR Intelligence, que es, ok, qué tipo de reportes o qué información yo obtengo del sistema y quién accede a esa información, ¿sí? Por ejemplo, al reporte de los perdón, sueldos. Ani, estaba pensando también algunas empresas lo llaman analytics, otros lo llaman business intelligence, porque muchos sistemas no necesitan que nosotros hagamos gráficos, ya vienen con un procesar la información. un tablero de comando, digamos, ¿no? O sea, uno se loguea según el tipo de usuario que sea y directamente tiene la capacidad de ver esa información. Por ejemplo, los gerentes podrían ver información respecto de sus empleados en ese dashboard, la persona de recursos humanos que atiende a un grupo de personas, estadísticas o datos sobre cómo viene la rotación, cómo está el tema de las ausencias, o sea, lo que se haya definido en esa empresa como cuadro de comando y que está relacionado con lo que va a hablar Carola a continuación. Exactamente. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener del sistema es reportes. Acuérdense, si no nos devuelve la información que nosotros necesitamos, no nos es de utilidad. Entonces, el HR Intelligence es, como decía Carol, el Business Intelligence es cómo el sistema relaciona los datos para darnos a nosotros información, la información que necesitamos para gestionar nuestros procesos. Bien. Entonces, ahí tenemos los módulos típicos de recursos humanos con los tipos de accesos. Ahora, si al día de mañana ustedes tienen que implementar un sistema de recursos humanos, presten atención a qué características tiene que tener un buen sistema de recursos humanos, porque la decisión va a depender de qué es lo que necesita cada organización para los tipos de procesos que tiene. Esto grábenselo. Pero en líneas generales, tienen que tener en cuenta esto. Mayor o menor complejidad es clave que un sistema sea flexible, ¿sí? ¿Qué queremos decir con un sistema flexible? Queremos decir que el sistema nos tiene que dar la posibilidad de modificar los datos que nosotros necesitemos modificar en el momento que sucede por la persona por cualquier persona, como les decía antes, no que tenés que pedirle al de sistemas que te modifique una información. También hablamos de flexibilidad de un sistema cuando decimos que nos permite no solamente modificar la información en tiempo real, sino también en que pueda integrarse con otros sistemas, ¿sí? O que los módulos sean integrados. Y ahora les voy a contar esto del modular, ¿sí? Pero cuando hablamos de un sistema flexible, también hablamos de un sistema que se puede integrar con otros sistemas. Pónganse que nosotros tenemos para liquidar sueldos un sistema y queremos implementar un sistema para todo lo que es la parte de desempeño. Si necesitamos que la información esté interrelacionada, necesitamos que el sistema sea flexible y permita integrarse, ¿sí? Donde trabajo actualmente pasó que nosotros tenemos un sistema para todo lo que es nómina, todo lo que es administración de personal, implementamos un sistema para toda la parte soft, no se comunica entre sí, bueno, 2 veces tenés que cargar la información, una en el sistema de administración y otra en el sistema de desempeño. ¿Para qué, no? Si pudiendo tener sistemas integrados o flexibles que se puedan integrar entre sí, podemos cargar el dato del empleado una sola vez y se replica en todos el resto de los módulos, ¿sí?
Bien. Ani, son y 29. Sí, ya lo sé, tengo 5 minutos. ¿A qué llego? Sí, tengo acá el cronómetro. Bien, entonces, modular, como les vimos recién, tiene que permitir, tiene que tener módulos porque yo lo que necesito es poder implementar. Si quiero todos los módulos juntos o si quiero ir haciendo implementaciones parciales. Por ejemplo, bueno, necesito sí o sí sistematizar todo lo que es liquidación. Bueno, vamos por ahora con liquidación. Mañana necesito gestionar todo lo que es capacitación. Bueno, voy con el módulo de capacitación, ¿sí? Y que esto se pueda integrar, como les decía antes, ¿sí? Si no. Bien, tiene que ser seguro, vos tenés que saber que el sistema cumple normas de seguridad, incluso hay normas internacionales de seguridad para los sistemas, que generalmente son las ISO, las más conocidas, que lo que te tiene que permitir es eso, es vos estar tranquilo de que no se va a filtrar información porque los accesos que se den sean los correctos. Es decir, que la persona que tiene que acceder a la información sea la que tiene que acceder y no cualquier otro. Y además que el sistema no permita que esto no se filtre información ni dentro de la organización ni fuera de la organización, que no sea fácil que un hacker acceda a la información, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Otro es que sea completo, es decir, esto que les mostramos recién, que nos permita obtener la información que necesitamos, es fundamental. ¿Sí? Si nosotros necesitamos que nos dé, gestionar todos los procesos de recursos humanos, pero el sistema nos permite solo gestionar, no sé, por ejemplo, liquidación, bueno, no es completo. No nos va a servir si quiero gestionar todo a través de un sistema. Integrado, lo que les decía recién. Yo tengo distintos módulos o tengo varios sistemas, necesito que se puedan integrar, que lo que llamamos, o por ahí escucharon lo que es la interfase. No, bueno, hasta que no corra la interfase, no voy a ver reflejado el cambio en el sistema. Es que lo que sucede, si yo cargo la información en uno de los módulos, por ejemplo, ¿sí? Se replique en el resto de los módulos porque el sistema está integrado. Que me ofrezca reportes, lo que decíamos recién, de nuevo, si yo no obtengo del sistema reportes, ¿para qué lo tengo? Necesito que me vuelva información para tomar decisiones. Y por último, tiene que estar basado en los últimos, justamente, avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que además el sistema me ofrezca como también la opción de que esté alineado a las mejores prácticas de recursos humanos. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo tener un sistema que obviamente se conecta por internet y todo bien, típico de recursos humanos, que un sistema de recursos humanos que esté basado en lo que es cloud, basado en la nube. Los últimos avances son todos los temas de cloud. Entonces, si vamos a comprar un sistema de cero, y yo quiero que esté basado en los últimos avances, que me permita, ¿sí? Gestionar con la última tecnología que existe, con tecnología de punta. Porque la tecnología de punta es eso, nos va a traer mejores prácticas y nos va a permitir gestionar de una manera más eficiente y de acuerdo a los últimos avances que hay respecto a los procesos y a cómo se cruza la información. ¿Ok? Bueno, y así por último, perdón, un sistema de recursos humanos tiene que ser amigable. Es como si fuese el celular. Nadie cuando se compra un celular lee el manual, pero sin embargo sabe cómo usarlo. Bueno, un sistema de recursos humanos debería ser lo más amigable posible y que no tengas que hacer entrenamientos de horas y horas y horas para aprender a usarlo y que después de hacer entrenamiento de horas y días y días y días, ni siquiera te acordás cómo tenías que acceder a tal lugar o a tal información de X empleado. Entonces, estas son las características que tiene que tener un buen sistema de recursos humanos. Atenti, si en algún momento tienen que implementar un sistema de recursos humanos donde trabajan, fíjense que reúna todas estas características. ¿Sí? Bien. Bueno, y en base a esto vamos a hacer el breakout room,
porque lo que queremos es saber si tienen claro, entonces si les terminan de entender el concepto de estas características que tiene que tener un buen sistema de recursos humanos. Vamos a plantearles distintas situaciones y ustedes van a tener que decir a qué característica del sistema responde cada una de estas situaciones. ¿Mm? Bien, así que, Caro, si ya nos querés mandar, estamos ready. Listos, perfecto, allá vamos. Vamos a ver esta parte de indicadores de gestión que está directamente relacionada con lo que vimos recién de tecnología para recursos humanos, ¿sí? A ver, nosotros a esta altura ya vimos todas las funciones de recursos humanos, ¿sí? Ahí tenemos el resumencito, todas estas son funciones, procesos o áreas, en cada organización quizás están implementadas o llamadas de una manera distinta, pero globalmente vimos todas las funciones, todos los procesos que maneja recursos humanos. Y todos estos procesos a la vez están claramente relacionados con la estrategia del negocio, ¿sí? Es decir, cuando la organización se propone un objetivo en particular, lo piensa estratégicamente y en base a eso, cada una de las áreas se propone sus objetivos para cumplir con esa estrategia, o sea, llevar adelante esa estrategia de negocio. Ahora, ¿qué pasa? Con recursos humanos es exactamente igual, o sea, no deja de ser distinto que, por ejemplo, no sé, cuando nosotros decimos estrategia, negocio, cumplimiento de objetivos, pensamos, no sé, en las ventas, se tienen que cumplir el objetivo de ventas, en producción, se tiene que cumplir el objetivo de producción. Pero en la realidad que para todas las áreas soporte, como vendríamos a hacer nosotros, también es exactamente lo mismo. Entonces, como es lo mismo, a nosotros también nos van a pedir resultados. Así como a los vendedores les van a exigir que vendan determinada cantidad de productos o servicios según se dispuso en el objetivo general de la organización, a nosotros también nos van a preguntar lo mismo. No nos van a preguntar si vendimos o no vendimos, pero nos van a preguntar, por ejemplo, no sé, si estamos hablando de búsquedas, ¿cuánto tiempo tardamos en promedio en, no sé, conseguir candidatos para determinada posición? O si estamos hablando de capacitaciones, nos pueden llegar a preguntar, bueno, ¿y cuántas horas de capacitación anuales, no sé, aproximadamente por empleado estamos cumpliendo? O si estamos hablando, no sé, de seguridad e higiene, durante este tiempo, ¿cuántas personas se contagiaron de COVID y cuántos fueron los días de ausencia? Y nosotros, esas respuestas las tenemos que dar, así como la gente de ventas o la gente de producción dice, bueno, vendí tantas unidades o produje tantas cantidades de productos o insumos, nosotros tenemos que dar una respuesta. Y lo que no nos puede pasar es enfrentarnos con esta situación de que cuando nos preguntan, bueno, ¿y cuántos días más o menos estamos tardando para presentar candidatos para esta posición? Que nuestra medida o nuestra respuesta sea esta. ¿Ven las del señor que está ahí? Bueno, esa es la de los 5 dedos oscilantes. O si no, pensar, o sea, que cada vez que nos vienen a preguntar información dura, o sea, es decir, un número que nos preguntan, no sé, cuántos accidentes de trabajo hubo en el último año, tenemos que estar cruzando los dedos y decir, bueno, mira, más o menos aproximadamente fueron tantos. La realidad es que nosotros tenemos que contar también con esa información, porque cuanto nosotros demos respuestas más concretas, con más seriedad se va a tomar nuestro rol. Los otros días estaba participando en un call donde había muchos colegas y una directora de recursos humanos de una empresa de tecnología muy importante decía que reconocía que en su equipo era como un problema cada vez que ella preguntaba esto, o sea, un resultado en números, era como el terror de su equipo porque era como muy difícil que le supiesen decir. Entonces, es acá cuando nosotros generalmente les decimos que si están eligiendo recursos humanos porque con los números no se llevan muy bien y les gusta más la gente, no estaríamos exactamente en lo correcto. Tenemos que empezar a amigarnos con los números porque realmente eso va a ser lo que va a definir el desempeño de todo el área, ¿sí? Entonces, ¿qué es un indicador de gestión? Acá hay una hermosa definición muy rimbombante, pero yo lo que quiero que se lleven es que
los indicadores de gestión no es ni más ni menos que una herramienta que nos sirve para tomarle la medida a cada uno de los procesos de recursos humanos, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de tomar una medida, hablo de un número. Ustedes en la ficha van a encontrar un montón de información que es imposible que la demos en media hora, pero van a ver que no es ni más ni menos que un número, que puede ser un número relativo, es decir, un porcentaje, o un número nominal, digamos. Ese número o ese dato va a tener obviamente una magnitud. Esa magnitud puede ser numérica, puede ser, no sé, en cantidad de días, puede ser en cantidad de personas, pueden ser meses, pueden ser, o sea, la magnitud según el indicador que nosotros queramos generar. Ese número también yo lo tengo que relacionar directamente con algo con lo cual lo pueda comparar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, no sé, en la facultad, una vez, o sea, realmente saben cómo les está yendo cuando tienen las notas de los exámenes, ¿sí? Bueno, esa es la expresión cuantitativa, el número, se sacaron un 7, un 8, un 5, un 2, un 4. La magnitud es numérica, saben que es una escala del 1 al 10. El nivel de referencia es porque ustedes se van a comparar, o se van a comparar con las, no sé, 1, 2 o 3 materias que estén cursando paralelamente, o las que cursaron antes, o la mala costumbre que se comparen con un compañero si les fue mejor o peor. Y eso les va a servir también para ajustar, es decir, para tomar una acción. Si, no sé, ustedes se sacaron un 8 y dicen, bueno, quiere decir que cómo planeé yo estudiar, voy bien con eso, y si no me saqué, o sea, si no llegué a la nota que yo quería llegar, sé que tengo que ajustar la manera en la que estoy estudiando. Bueno, exactamente lo mismo es en las empresas, y exactamente lo mismo tenemos que hacer nosotros desde recursos humanos. Ese número que nosotros obtengamos, esa medida que nosotros vamos a tomar de los procesos, nos va a permitir corregir, nos va a permitir tomar acciones, nos va a permitir pegar el volantazo y decir, bueno, con esto voy bien, perfecto, lo puedo seguir mejorando, me mantengo así, y si esto no va bien, va a ser lo que me va a permitir tomar determinadas acciones preventivas o correctivas para mejorar esa medición, ¿sí? Entonces, el indicador es eso, es un número, es la medida que yo le voy a tomar a los procesos. Y como vimos, todo lo que hacemos en recursos humanos, aunque parezca difícil, todo lo podemos medir, ¿sí? Incluso vimos la semana pasada que quizás no se nos hubiese ocurrido, hasta el clima de una organización se puede medir, ¿sí? Entonces, es súper importante que en cada uno de los procesos que nosotros definamos, tengamos un indicador de gestión. Pero ahora también vamos a ver que como todo se puede medir, entonces tenemos que ir regulando esas mediciones, porque si no, nuestra gestión va a pasar a centrarse en eso y nos podemos olvidar de otras cuestiones. ¿Estamos todo bien hasta acá? No veo chat, no veo caras, no veo nada, así que ustedes díganme cualquier cosa. Bueno, y ahora, un poquito de esto que estábamos hablando. ¿Por qué es importante medir? La realidad es que estos últimos meses nos dieron, digamos, como un cachetazo de realidad, en el cual vimos que si muchas empresas que quizás no estaban preparadas para pegar ese volantazo que yo les decía, no les fue muy bien. Y eso habla de una realidad que nosotros tenemos ya hace bastante, no sé si ustedes escucharon hablar del mundo VUCA o VUCA, según las palabras sean en inglés o en castellano. Cuando se define al mundo, se lo está definiendo, digamos, como volátil, como incierto, como complejo y como ambiguo. Bueno, esa es la realidad en la cual se manejan las organizaciones, o sea, todo cambia, el cambio es muy rápido, ese cambio nunca es permanente, porque lo que sigue sucediendo una y otra vez son los cambios, y también las situaciones son muy ambiguas. Entonces, dentro de este contexto, es que las organizaciones tienen que igual poder cumplir con su estrategia y con sus objetivos de negocios. Entonces, la única manera de hacerlo, la única manera que hace que esas organizaciones sigan siendo competitivas, es decir, que puedan estar en carrera con las otras empresas que hacen exactamente lo mismo que ellas, sea maximizando sus ingresos, reducir los costos
y hacer que de todas maneras sigan haciendo bien las cosas o sea, puedan seguir haciendo lo mismo y con menos, ¿sí? Esto es que logren eficiencia y productividad. Pero la única manera que yo tengo de saber esto es si yo tomo las medidas, en nuestro caso, de todos los procesos que nosotros manejamos desde recursos humanos, ¿sí? No sé, ¿qué hubiese pasado si en los primeros meses de la cuarentena, o sea, no sabíamos cuántos empleados ya podían estar conectados haciendo su trabajo normalmente desde su casa? ¿Qué podría haber pasado si yo no hubiese tenido, no sé, la rapidez de respuesta para ayudar a alguien que se había contagiado? ¿Qué hubiese pasado, no sé, si yo no sabía cuántas laptops, o sea, qué cantidad de empleados tenían laptops como para poder conectarse rápidamente de sus casas? ¿Sí? Todo eso, o sea, es en definitiva haber tomado las medidas de nuestros procesos y de nuestras acciones y poder haber pegado el volantazo rápido. Las empresas que no lo pudieron hacer o no tenían esas mediciones, algunas pudieron actuar rápido y empezar a tenerlas, y las que no, bueno, ahí se les complicó un poco más, ¿sí? Pero esta es la razón por la cual es importante medir, ¿sí? Tomarle la medida a cada uno de los procesos que nosotros hacemos. Ahora bien, como dijimos, o sea, como hasta el clima se puede medir, nosotros nos tenemos que focalizar porque si no nos podemos, digamos, centrar en cosas que no terminan siendo completamente importantes. Entonces, ahí tenemos que empezar a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir, para que no nos agarre, digamos, como la moda de medir todo y la obsesión por medir todo, porque ahí tampoco terminaríamos siendo lo suficientemente eficientes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de medir? Tengo que seleccionar los procesos o parte de mis procesos o funciones que estén completamente relacionados con la estrategia. Recuerda lo que dijimos, esta estrategia, esa forma de hacer negocios que se propone en la empresa, que impactan directamente en cada uno de los sectores, y en nuestro caso, en recursos humanos. Entonces yo tengo que elegir medir aquellos procesos que estén impactados directamente por esa estrategia y que indudablemente, de manera indirecta, después van a ir, digamos, como apalancando a los demás. Y después también entender para qué voy a utilizar esas mediciones, para qué me va a servir sacarle la medida a, no sé, mi proceso de selección. ¿Para qué yo quiero saber cuántas horas de capacitación anualmente invierto en cada empleado? No sé, ¿cuántos accidentes de trabajo hubo por año? ¿Cuántos enfermos de COVID tuvimos por mes? Yo tengo que saber para qué voy a utilizar esa información, porque si no es relevante, preferible no medirlo, ¿sí? Porque claramente la medición también tiene un costo de tiempo y de personas que están haciendo esa gestión. Y después lo que les comentaba también cuando veíamos esa definición, establecer un nivel de referencia, ¿sí? Es decir, con qué yo voy a comparar. No sé, lo que decíamos antes de las notas, si me saco un 7, no sé, un 5, un 10, es bueno, pero ¿por qué? Porque lo comparo con qué, ¿sí? Entonces eso también lo tengo que tener claro a la hora de determinar un indicador de gestión. Y después, por supuesto, tengo que saber interpretar qué es lo que me está diciendo ese número que yo voy a obtener, ¿sí? A ver, nosotros estamos hablando de, digamos, como de indicadores bastante, digamos, fáciles y que no están interrelacionados, pero hay veces que las empresas, apalancándose en la tecnología, deciden utilizar determinado tipo de indicadores como para obtener información que quizás de otra manera no sería posible obtenerla. Y bueno, y en definitiva después, o sea, con todo esto yo tengo que tomar alguna decisión, porque de vuelta, si no supe para qué lo voy a utilizar, si no está relacionado con la estrategia y si no tomo decisiones, no tiene sentido estar invirtiendo tiempo en esto, ¿sí? Bueno, y de vuelta, el para qué. La realidad es que si yo no mido,
no puedo controlar. De vuelta, vamos al caso de las notas. Si a mí no me dan las notas, o sea, yo no puedo estar pensando en qué materias me voy a anotar el cuatrimestre que viene. Bueno, para recursos humanos es exactamente lo mismo. Si yo no mido, no sé si lo que estoy haciendo está bien o mal. Entonces no lo puedo controlar. Si a mí me dicen algo que está bien o que está mal, bueno, pero yo no tengo ningún patrón de referencia para decir, bueno, sí, está bien o está mal. Entonces, lo que no mido no lo puedo mejorar. Hay otra realidad también, es que si yo no mido, o sea, no se percibe el valor de lo que estoy haciendo. Y eso, no sé, si mi departamento de recruiting o de selección no está dando buenos resultados o directamente, o sea, no me están pudiendo decir cuáles son los resultados, no se percibe el valor, no lo ven como estratégicos, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, entonces contratamos una consultora externa, si vos no me podés decir cuánto tiempo vas a tardar en, no sé, contratar determinada posición, ¿sí? Entonces, ni más ni menos, o sea, cuando nosotros podemos referirnos a estos indicadores de gestión, que son los que van a apalancar cada uno de estos procesos de recursos humanos, nosotros vamos a poder empezar a llamar la atención del negocio, o sea, de las personas que están trayendo la plata a la organización, de nuestros clientes internos, para decirle, che, mirá, estoy trabajando en esto, tengo este número, los días que estoy tardando son estos, nuestro, no sé, promedio de banda salarial para tal posición está tanto por arriba, tanto por abajo del mercado, nuestras horas de capacitación por empleados son estas, no sé, hemos mejorado el índice de satisfacción de los empleados en tanto por ciento. Es de esta manera que dando información dura, nosotros llamamos la atención y nuestra gestión comienza a ser realmente más importante porque ya se ve lo estratégico que nosotros estamos, o sea, el valor que nosotros estamos agregando para la organización, ¿sí? Bueno, y lo que les decía antes, esto que lo que no se mide se tiende a ver como un costo y no como una inversión. Este ejemplo que les di, que si mi área de recruiting no está funcionando de la manera que debería funcionar porque no me puede dar tiempos, porque no me puede decir cuánto tarda, cuántos candidatos tengo, o no sé, o las fuentes de reclutamiento que estoy usando son muy caras en relación con los resultados que tengo, la empresa, la decisión que pueden llegar a tomar es decir, bueno, listo, entonces no trabajamos más con recruiting interno y trabajamos con una consultora, ¿sí? Es por todo esto que es importante esta medición, ¿sí? Tomar las medidas de nuestros procesos. Ahora, cuando vimos la definición, hablamos de estos niveles de referencia, esto de poder comparar este número que yo voy a tener con otra cosa. Ustedes piensen que si, de vuelta, vamos al ejemplo de las calificaciones en la facultad. Ustedes saben que les va bien o que les va mal porque les dan un número y ese número tiene un patrón de referencia. ¿Que cuál es? Ustedes saben que de 7 a 10 promocionan, que de 6 para abajo no están promocionados y según esa escala tendrán posibilidad de recuperar o no. Entonces, ese es un nivel de referencia. También pueden, no sé, de vuelta, un nivel de referencia pueden ser ustedes mismos el cuatrimestre pasado y tal. Bueno, las empresas se comportan exactamente de la misma manera, las áreas de recursos humanos. Un patrón de referencia puede ser la misma empresa el año pasado. Por ejemplo, no sé, el año pasado para tal posición yo tardé tanto tiempo en traer mi terna de candidatos, no sé, tardé una semana y el año pasado estaba tardando 2. Bueno, quiere decir que yo mejoré, ¿sí? Porque estoy tardando menos. Y ese es uno de las, estratégicamente, ese tiempo a la organización le sirve mucho porque recuerden que si yo tengo una silla vacía, no hay nadie que esté trabajando y a la empresa le va a costar más llegar a su objetivo, ¿sí? Después, otro patrón o nivel de referencia que yo puedo tener son determinados presupuestos, objetivos o previsiones, que esto es, no sé, a principio de año dije, bueno, voy a tardar mi objetivo de principio de año fue, bueno, tantas horas de capacitación por año por empleado, y lo cumplí. Perfecto, esa es mi referencia, ese es el objetivo al cual yo voy a aspirar durante todo el año y voy a trabajar para llegar a esa cantidad de horas de capacitación por año por empleado, ¿sí?
o si no también puedo utilizar un patrón de comparación externo. Entonces digo, bueno, a ver, estoy trabajando muy fuerte en el clima de la organización, hicimos encuestas de clima y tal, y estoy trabajando en esto que se llama, digamos, experiencia del empleado, entonces me voy a comparar con mi competidor, que él ya aplicó la encuesta de clima, yo tengo acceso a esos resultados, porque algunos son públicos, entonces voy a ver qué acciones tomó para mejorar el clima. No sé, si no sé, puso máquinas de, no sé, de videojuegos en el salón en el salón común, si, no sé, les permitía irse temprano 2 veces por semana, si el año que viene tienen planeados hacer todo home office, ¿sí? Entonces, yo me voy a comparar, o sea, cuando obtenga mi número, voy a ver si ese número fue bueno o malo, porque lo voy a comparar con ese patrón que es externo. En este caso elegí mi competencia. O si no, también puedo compararme, o sea, puedo utilizar patrones que son compuestos, es decir, internos y externos, que podría llegar a ser, imagínense, no sé, una compañía que tiene una sede acá en Argentina y otra sede en Uruguay, entonces, o sea, no deja de ser interno porque es la misma organización, pero está en otro país. Entonces yo elijo compararme con mi, digamos, como con mi par de Uruguay y ver cómo, no sé, cuántos días está tardando en conseguir candidatos para determinada posición, no sé, si está tardando 10 y si yo tardo 11, digo, bueno, me tengo que bajar uno más porque elegí compararme con ellos. ¿Estamos? Entonces, siempre cuando yo elija, o sea, me proponga determinar un indicador de gestión, voy a tener que elegir también un patrón de comparación o un nivel de referencia, es decir, con quién me voy a comparar. Y las opciones que tengo básicamente son estas. ¿Estamos? Bien. Son 10 y 12. Perfecto, Carito. Y ahora vamos a ver esto, estamos más que bien con el tiempo. Cuando nosotros hablamos de medir, tenemos como si fuesen distintas profundidades en la medición. Y nosotros le vamos a presentar estos, digamos, como niveles o distintas profundidades de medición para lo que sería, esto es, digamos, solamente si yo quiero medir una capacitación o una formación, ¿sí? O sea, esto, imagínense que ustedes trabajan en recursos humanos en el área de capacitación. Entonces, para medir su gestión, pueden utilizar estos 5 niveles. Este que pueden utilizar pueden porque existen, pero no todas las empresas llegan a los 5. Yo acá, nosotros los enumeramos del 1 al 5, como que el más fácil sería el 1, y el más complejo, y yo al menos no conozco a ninguno que lo utilice, es llegar al 5, a este retorno de la inversión de esta capacitación. Pero vamos a ver cada uno de estos. El primer nivel, y es el más fácil, es este que nosotros llamamos reacción. Que dice, bueno, cómo reaccionan los empleados a determinada capacitación. Ustedes imagínense, ayudaron en la logística y a planear el contenido de una capacitación imagínense la inducción. ¿Sí? Bueno, ustedes estuvieron interviniendo activamente en la organización de esta capacitación, que es la primera capacitación, la inducción que reciben los empleados cuando llegan a una organización. Entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos para evaluar la reacción? Que es el primer nivel. Entonces lo más probable es, no sé, si los tuvieron 5 horas en una sala, hablándole, explicándole, mostrándole el video institucional, y fueron las distintas áreas, si fue el de seguridad y higiene, si fue el de compensaciones, si fue el de beneficios, y fue el gerente general y tal, cuando antes de que salgan, ¿qué van a hacer? Les van a dar una encuesta, quizás, y les van a preguntar, bueno, ¿qué te pareció el contenido? ¿Te pareció largo? ¿Te pareció corto? ¿Te gustaron los sanguchitos? ¿Qué te pareció las personas que estuvieron hablando? ¿Te dejaron las cosas más claras? ¿No te las dejaron más claras? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener una primera medición de lo que es la reacción de esos empleados nuevos en la organización, ante esa capacitación. Entonces, bueno, yo voy a ver ahí, bueno, sí, les gustó el speaker, o sea, las personas que hablaron,
les gustaron los sanguchitos, quiere decir que no voy a tener que cambiar el catering, les gustó, no sé, el salón, les pareció que era todo claro, esto les pareció que era medio complejo, y de ahí voy a poder tomar determinadas acciones. Y también seguramente yo voy a tener las mismas encuestas de los últimos que hicieron esa capacitación, y ahí voy a poder estar, digamos, como regulando. Ese como que es lo más fácil. A nadie le costaría dar un formulario para que completen y punto. Listo, algunos se pueden quedar contentos con eso. Tenemos otro nivel de medición, que es el de el aprendizaje, es decir, todo lo que yo dije ahí, todo el contenido que di, si se aprendió o no. ¿Cómo podría yo medir si lo que di en la inducción se aprendió o no? No sé, les podría después de 2 meses o 3 meses hacer una evaluación de eso. Che, ¿te sirvió? No sé, cuando la información que viste en el video institucional, que tenía las fotitos de, no sé, todos los gerentes, para saber si, no sé, si te los encontraste y sabías quiénes eran, ¿te sirvió la información que te dio el de liquidación de sueldos para saber cuándo ibas a liquidar el sueldo? ¿O tuviste que estar preguntando porque no te sirvió, no fue clara esa información? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vemos si la persona aprendió o no. ¿Cómo yo lo aplique? De vuelta, puede ser alguien de recursos humanos que se sienta a hablar con esa persona, puede ser una encuesta que le mande online, puede ser un mail relevando, puede ser que se sienta a hablar con el jefe, lo que sea, pero sería como un segundo nivel de medición en el cual voy a estar, digamos, como poniendo más foco si realmente eso sirvió o no. Un tercer nivel, que sería como ya más profundo, ustedes piensen que yo no puedo hacer el 2 sin el 1, el 4 sin el 3 y así. Es el de la aplicación en el trabajo. Y acá lo que yo voy a tener que medir es si la actitud de la persona cambió en el trabajo después de haber tomado esa capacitación, ¿sí? Acá ya no podríamos hablar de la inducción porque esto habla de anterior y estas personas recién entraron, pero imagínense, no sé, yo les hago hacer a los vendedores un curso de ventas y ver si después de ese entrenamiento, si empezaron a aplicar las técnicas de ventas que vieron ahí o no, ¿sí? Y esto implica que haya cambiado, no sé, su actitud en la forma de hacer, digamos, la presentación que ellos tienen para con sus clientes. ¿Eso cambió? ¿No cambió? Bueno, si cambió, eso sería un tercer nivel de medición. Después, un cuarto nivel, y acá ya estamos hablando de que realmente la empresa esté, digamos, como súper interesada en entender el resultado que tiene haber invertido en dicha capacitación, ¿sí? Los resultados que pueda tener en el negocio. Entonces yo quiero ver el impacto real que tuvo esa capacitación en mi negocio. Es decir, estábamos hablando de este curso de ventas, bueno, las ventas, después de haber hecho ese curso, las ventas de cada uno, no sé, los 20 vendedores que fueron a ese curso de ventas, ¿aumentaron después de haber participado o no aumentaron? ¿Sí? Entonces, de esta manera yo estaría midiendo el impacto positivo que tuvo esa capacitación o no. ¿Y esto cómo lo voy a obtener? Bueno, seguramente cada vendedor va a tener, digamos, como su paginita interna y su jefe y la gente del área va a tener acceso a ver cuánto vendieron después de esa capacitación. Lo van a comparar con lo que habían vendido, no sé, el mismo mes del año pasado o 6 meses antes y van a ver si realmente esa capacitación tuvo efecto o no. Y después el último, que es el más complejo, es el retorno de la inversión. Que esto de vuelta, yo no conozco a nadie que lo aplique para una capacitación porque es muy costoso, tanto en complejidad y en tiempos y en plata, de ver los costos totales y el beneficio total. ¿Sí? Es una cuentita, ustedes la tienen ahí en el apunte. Si eso se determina mediante esa cuenta simple que los beneficios
económicos que obtuvo la empresa son más elevados que los costos, buenísimo. Si no, fue negativo el retorno de la inversión, ¿sí? Entonces, recuerden que estos 5 niveles de medición van desde el más simple hasta el más complejo, y no todas las empresas, la realidad, llegan a llegar a este 5, la mayoría se queda entre los primeros 3 niveles, y cuando sepan que cuando van a un curso y que después le dan la hojita para que completen un formulario, están midiendo esto, la reacción, es el primer nivel de medición que utilizan. ¿Estamos? Bueno, ahora nos podemos ir directamente a los breakout room. Sí. Ok. Miré, ¿eh? Muy bien, allá vamos. Dale. Perfecto. Los últimos 2 minutos que les quería compartir, nosotros estuvimos viendo hoy la clase de tecnología que nos contó Ana, y la clase de indicadores de gestión, y yo les dije que, y las dos les dijimos que estos temas están completamente relacionados. Bueno, hoy por hoy, cuando hablamos de indicadores, en muchas empresas, o en la gestión, digamos, como general de recursos humanos, ustedes lo van a ver como HR Analytics o People Analytics. Ana también mencionó esto. Bueno, precisamente es la gestión de los indicadores apalancada 120% en la gestión de la tecnología. Y no habla ni más ni menos de aplicar técnicas de ciencias de datos en el área de recursos humanos, y de esta manera apoyar digamos, a gestionar el área de una manera más eficiente y creando la generación de valor desde el área de recursos humanos. ¿Sí? Recién les decía a nuestro equipo que nosotros hablamos de indicadores, digamos, como súper simples y básicos, para los cuales quizás no sería necesario tener un súper sistema de información más que una planilla de Excel, pero muchas compañías se apalancan en esta función y muchas veces hasta tercerizan esto, o tienen un área específica o gente específica de recursos humanos que ve el analytics, porque lo que intentan es, digamos, como determinar o predecir el comportamiento, no sé, por ejemplo, de los empleados, entender cuál es el comportamiento que deja más satisfechos a los clientes, ¿sí? O sea, no solamente hay veces que están, digamos, como simple, como, no sé, cantidad de errores en la liquidación, o cantidad de accidentes, o tiempo promedio de determinado proceso, sino que se utilizan, no sé, los sistemas de recursos humanos, los sistemas de operaciones y los sistemas de finanzas para interrelacionar información y generar más valor para la organización. Así que, en definitiva, es eso. Hoy por hoy, o sea, los equipos de People Analytics, ya sean internos o externos, están compuestos por científicos de datos y hasta psicólogos, que son los que intentan darle, digamos, como una vuelta a toda esta información, y como desterrar del área de recursos humanos esa palabra depende y esa medición tipo de los 5 dedos oscilantes. Bueno, de esto se trata. Son estos indicadores apalancados en la tecnología para generar más valor en las organizaciones, ¿sí? Nada, es, digamos, como les queríamos dar como este pantallazo, como para que cuando vean People Analytics y vean que esté muy relacionado con indicadores, bueno, sí, precisamente es eso, y con la ayuda de la tecnología. Bien, se finí por el momento, y ahora, Anita, te dejo el control. Ok, voy yo con la actividad individual. Dale. Muy bien. Ahí voy. Cool. Comparto entonces. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer en estos días para que se lleven un buen aprendizaje de los 2 temas interrelacionados que vimos hoy? ¿Sí? Bueno, sí, ya saben que si no leen las fichas van a estar perdidos, así que hay que leer las fichas de tecnología aplicada y indicadores de gestión. Y entonces, hay que resolver este caso. Pertenecen al área de recursos humanos de una empresa de energía y son los expertos en indicadores de gestión del área. Como se va a implementar un sistema nuevo de recursos humanos y
ustedes son los especialistas en el tema, les pidieron que participen de las demostraciones que hacen los distintos, los potenciales proveedores y todas las opciones para implementar el sistema que tienen y sean parte del comité de decisión. Entonces lo que tienen que hacer es pensar y definir qué indicadores de gestión les pedirían que les traiga el sistema, ¿sí? O sea, qué indicadores de gestión deberían obtener de forma automática a través del sistema de recursos humanos por cada uno de los módulos, ¿sí? Es decir, por cada una de las subáreas, con el fin de contar con la información que ustedes necesitan, que es información clave para tomar decisiones respecto a la gestión, que un poco estuvimos trabajando recién en el breakout room, ¿sí? O sea, no les pusimos un número mínimo y un número máximo, pero piensen en todos los que son útiles para tomar decisiones para ustedes, que son claves, ¿sí? Obviamente, al menos uno por cada uno de los módulos, y no hay límite de máximos, mínimo uno, ¿ok? ¿Se entiende la consigna? Bien, piensen, perdón, un aporte. Cuando hablamos de los submódulos o las subáreas, busquen el cuadrito que utilizamos siempre para ver todas las funciones o lo que mostró Iana, que está en la ficha de tecnología, de todas las áreas, como están parametrizadas en ese dibujo. Bueno, piensen o en un dibujo o en el otro, y mínimo, como dijo Ana, un indicador para cada una de esas áreas, ¿sí? Y la verdad que ya durante la clase mencionamos bastante, así que tienen como material para no repetir. Bien, bueno, como cada sábado se los enviamos por el chat y se los enviamos por mail, ¿ok? Para que tengan claro. Bueno, hoy les regalamos como 15 minutos porque tenemos que tomar examen a los del cuatrimestre pasado. Pero no, y probablemente el sábado que viene hagamos lo mismo también, que estamos con finales. Bueno, excelente, que tengan mucha suerte, que salga todo muy lindo. Besos, bye. Abrazo a todos. Chao, chao.